Voces Comunicación presenta el podcast Entre Amigos con nuestro médico de confianza Roberto Córdoba. Entre amigos, bienvenidos. Hola, muy buenos días. Estamos otra vez aquí para trabajar con ustedes en tu programa Entre Amigos. Si te vas conectando, no te despegues porque vamos a tener un tema muy interesante, lo que es anticoncepción moderna, equilibrio entre eficacia, control y bienestar. Hoy estamos conectados hasta la Ciudad de México por medio de Zoom, gracias a Voces Comunicación con el doctor Luis Velasco Pérez. Él es médico cirujano con especialidad en ginecología y obstetricia, médico certificado por el Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia. Es miembro de la COMEGO, o sea, el Consejo Mexicano de Ginecología y Obstetricia, y de la FEMECOP, de la Federación Mexicana de Colegios de Ginecología y Obstetricia. Él es miembro federado. Tiene diplomados en menopausia y en osteoporosis. Además, él es tesorero, actualmente es tesorero de la Asociación Mexicana para el Estudio del Climaterio, en la MEC, y él promociona cursos sabatinos muy importantes sobre temas de menopausia. Es jefe de enseñanza e investigación del Departamento del Distrito Federal y es profesor titular del curso de ginecología y obstetricia en el Hospital Ángeles México. Luis, muchas gracias por conectarte con nosotros, estar en tu programa, en este podcast tan importante que es, y que la gente que nos escuche tenga la oportunidad, pues, de tener el conocimiento de anticoncepción, que ahora es muy difícil poder llevar a cabo esta buena información, ya que hay mucha desinformación por medio de las redes sociales y que a nosotros nos interesa que la información sea verídica y por gente con mucho conocimiento y calidad como eres tú. Muchas gracias. Gracias, buenos días, mi querido Roberto, a ti y a tu auditorio. Pues Sí, iniciamos, mi querido Robert, con sí, esto. cómo no. Luis, ¿cómo definiríamos nosotros esto de anticoncepción moderna? Los anticonceptivos son métodos, medicamentos, dispositivos o procedimientos diseñados para evitar el embarazo, impidiendo la fecundación, la ovulación o la implantación del óvulo fecundado. Entonces, nos lleva a un contexto completo de lo que se hace. Ahora, como tú y yo lo sabemos y lo acabamos de ver, pues sirve también un anticonceptivo para mejorar o controlar los ciclos menstruales que sean más regulares. Ahora, con todos los cambios que ha habido del síndrome ovario poliquístico o síndrome de ovario metabólico poliendocrino, como lo acabamos de ver, y entonces también otra patología muy importante es la endometriosis, como la conocemos todos, que es una enfermedad grave y delicada para el embarazo. Entonces, pues así definimos como un completo el método anticonceptivo. Y de estos, pues hay varios métodos anticonceptivos. Entonces, lo importante de ellos es que tengamos una selección adecuada en eficacia, seguridad, mínima repercusión en la paciente, accesible para la paciente, reversible, aceptable y que tenga una continuidad aceptable en todas nuestras pacientes. Bueno, y aunando en todo esto, como tú lo mencionas, cada paso detallado, ¿cómo se selecciona el método anticonceptivo? Hay, hay como todo el mundo conoce, bueno, los médicos conocen y el público en general a lo mejor no tiene conocimiento, hay una cosa que se llama consejería anticonceptiva. Nosotros tenemos que ver a la paciente e indicarle cuáles son sus características y cuál es el método anticonceptivo adecuado para cada una de ellas, dependiendo de la patología que puede presentar. Como tú sabes, actualmente hay mucho acné, mucho hirsutismo, mucha endometriosis, y pues muchas ya están embarazando a edades muy tardías, después de los 35 años de edad. Y entonces, pues tenemos que cambiar o variar de acuerdo a la paciente sus características y lo que quiere de un método anticonceptivo. Si es de largo plazo, vamos a manejar un LARC, como tú sabes, son los dispositivos subdérmicos o el dispositivo intrauterino de larga duración, por eso les llama LARC. Entonces, son para 5 o 3 años.
Entonces, pues si van a empezar una carrera y no quieres que se embarace, pues vamos a aplicarle uno de estos para que 5 años esté protegida. Y ahora, como hay tantos intercambios en otros países para hacer los estudios complementarios, pues sabes que si hay relaciones no hay embarazo. No va a prevenir las infecciones de transmisión sexual, pero sí vamos a prevenir un embarazo. Sí, la Organización Mundial de la Salud tiene unos criterios de elegibilidad para este tipo de manejo de lo que viene siendo la anticoncepción, ¿verdad? Claro, y los principales criterios que tiene la OMS de elegibilidad son, los más importantes son los siguientes, mi querido Robert. Entre ellos están, como tú sabes, la eficacia, criterios de la OMS, es criterios, eficacia de la anticoncepción, control del ciclo adecuado, la dosis más baja con la respuesta más satisfactoria. Tolerancia de la paciente, como todos los anticonceptivos, pues tienen sus pros y sus contras. A veces tenemos un poco de náusea, vómito, cefalea, en fin, entonces vamos a ver que sean tolerables y que tengan un metabolismo neutro, porque todas las pacientes están preocupadas exactamente por el control de su peso. Que vamos a subir de peso, doctor. Pues no, en realidad por los anticonceptivos no sube tanto de peso. Hay más bien malo hábito de nutrición, más que por los anticonceptivos. Sí, esto es importante cuando la gente empieza a platicar sobre planificación, porque se piensa que tiene muchas alteraciones el tomar algunas sustancias, como son estas, los hormonales, y pudiera tener repercusión en el cuerpo. Y no es así, ya que la Organización Mundial de la Salud, al hacer estos criterios, marca 4 etapas y divide en cada una de ellas cómo se podría dar el anticonceptivo a cada mujer. Y de estos anticonceptivos, ¿cómo se clasificarían los hormonales? Los hormonales se clasifican en relación a los orales combinados, combinados como son los monofásicos, bifásicos y multifásicos, o los simples, los que solamente tienen una sola sustancia. Hay cuales tienen las dobles sustancias y van cambiando con el ciclo. Entre ellos tenemos, por ejemplo, el etinilestradiol, que es la base de estrógenos, con la drospirinona, que nosotros nos ha funcionado muy bien en la dosis de 30 y 20 microgramos. Todos los hormonales tienen ciertas características para cada paciente. Por ejemplo, para endometriosis nos ha funcionado el dienogés, pero para un método anticonceptivo seguro y práctico tenemos la drospirinona con el etinilestradiol, que las repercusiones son mínimas en la paciente. De hecho, hay una drospirinona de 4 miligramos, que es pura progesterona, se está utilizando con buenos resultados, pero sí hay baja, como usas un progestágeno, normalmente hay una baja en la libido en las pacientes. Entonces, eso también repercute el utilizar ese método anticonceptivo de acuerdo a qué etapa de la vida se encuentra. Sí, es importante, ¿no? Porque en los criterios de elegibilidad, los hormonales orales, como tú los mencionas, que pueden ser de varias fases, pues en la gente joven es una clasificación tipo 1, ¿no? Porque no tienen ninguna comorbilidad, o sea, que tengan hipertensión, alguna enfermedad que esté con ellas, diabetes mellitus, etcétera, ¿no? Hay algunas alteraciones que pudieran darnos alguna indicación para un método de planificación y en este caso, este tipo de sustancias pues está indicado en muchas gentes, ¿no? Y hablando de esta progesterona, ¿qué de ventajas tiene esta que tú mencionas, la drospirenona? La aspirina es una sustancia muy adecuada para las pacientes. En primera, el efecto trombogénico, que es lo que más nos va a importar en la paciente joven, que no vaya a tener problemas de enfermedad tromboembólica en miembros inferiores, pacientes que tienen alguna alteración, como tú lo mencionas, de capacidad para reaccionar a ciertas sustancias o medicamentos que estamos. La drospirinona es un mineralocorticoide y un glucocorticoide que nos ayuda a disminuir el acné, el hirsutismo en una forma controlada y adecuada. Y tiene menos repercusiones que la otra progesterona que es utilizada como es la ciproterona.
La ciproterapia causa más trastornos que la drosperinón y en pacientes jóvenes es muy bien tolerada. Sí, entonces, esto, al mencionar tú que es un mineralocorticoide, tiene un efecto de un progestágeno, no De es un que sea progestágeno. una hormona directa, ¿no? Si es un progestágeno directo. Y bueno, como tú lo sabes, va a disminuir a nivel eje hipotálamo, hipófisis, ovario, va a disminuir la producción de FSH y LH, como debe ser, el mecanismo a nivel endometrial también y a nivel del moco cervical, para que las pacientes tengan tres mecanismos de acción importantes en su anticoncepción y no les falle el anticonceptivo. Y lo importante es la toma, que debe ser continua, diaria y probablemente a la misma hora. Que hay variaciones, puede haber variaciones hasta 12 horas en estos anticonceptivos y hay otros que hasta 24 horas. Y al tener esto, ¿quiénes serían las candidatas ideales para usar este método de anticoncepción sin riesgos en su persona? Las adolescentes, ahorita el problema que nosotros tenemos es el embarazo en la adolescencia. La adolescencia es un embarazo de alto riesgo con cierta complejidad. Entonces, el utilizar estos medicamentos, antes no se utilizaba por las dosis elevadas del levetiracetam y repercutían en sus características sexuales secundarias y en su crecimiento. Hoy con las dosis que se manejan ya no es ese problema. Antes tenían, no, ya no va a crecer, ya cuando le viene la menarca ya no crecen, pero estos métodos anticonceptivos que pueden dar desde los 12 años en adelante. Hoy sabemos que las mujeres están embarazando a edades muy prematuras, tenemos embarazos de 12, 14 años. Entonces hay que evitar esos embarazos y esto pues es con una consejería anticonceptiva con las pacientes en estas edades que son muy niñas. Sí, porque han cambiado las actitudes de nuestra población, no solamente en México, sino a nivel mundial, donde la actividad sexual se lleva ya en forma más temprana, más abierta, y se tiene que, si mal no recuerdo, los embarazos no deseados en adolescentes de 12, 19 años de edad pueden alcanzar hasta el 54% de embarazos no deseados. Entonces, esto repercute en la salud de la mujer, en la salud pública, en la salud familiar, en una integración de sociedad, donde viene en algunas ocasiones a pues trastornar el paso de la vida de no solamente una persona, sino un entorno familiar importante. Entonces, el poder utilizar este tipo de método de planificación, pues sería muy adecuado, ¿no? Porque tenía unos mecanismos de acción muy vastos, como tú mencionabas, si nos puedes recordar. Uno de ellos es regulación del ciclo, otro es disminución del eje hipotálamo hipófisis usuario en cuanto a la folícula estimulante y hormona luteinizante. Otra es que el endometrio no crece totalmente, no lleva todos sus estromas, se queda en una fase secretora incompleta. Entonces, obviamente, el embarazo es muy difícil. Y la otra es el moco cervical que se hace muy espeso y no permite la penetración del espermatozoide ascender hacia la trompa de falopio para encontrarse con el óvulo, que no existe. Entonces tenemos los tres mecanismos de acción que son importantes. Y otra de las cosas que es importante, Roberto, es mencionar que el aborto, como ya está legalizado, no es un método anticonceptivo, es un método peligroso para las pacientes muy jóvenes, como tú decías, trae repercusiones a nivel familiar y esto puede causarle la muerte en manos de no expertos en hacer estos procedimientos. Ahora, aunque están legalizados, pues hay perforaciones, hay hemorragias, hay muchas cosas, como nos ha tocado en algunos casos los embarazos cervicales, que sangran, pero en serio, y acabamos en histerectomías en mujeres jóvenes. Entonces, también hay que decirles que cuentan con un método anticonceptivo seguro, práctico y cómodo de estarlo tomando y a costo muy accesible. A veces en las clínicas de salud tienen estos métodos anticonceptivos, independientemente de los condones o los dispositivos, que son otros métodos, o los parches, como también los tenemos, o el anillo, que son métodos anticonceptivos de buena utilidad para las pacientes. Sí, fíjate, esta es una ventaja, ¿no? Porque tú estás mencionando todos los efectos benéficos que tienen con respecto al ciclo menstrual
de la paciente. Regular es el ciclo, controlar el eje hipotálamo hipoficiario, regular el crecimiento endometrial, el nivel de ovulación. Pero hay unos efectos no anticonceptivos de beneficio para los pacientes. ¿Cuáles serían estos, Luis? Pues uno de ellos es la comodidad del uso de un anticonceptivo oral, otro de ellos es que limitan también a nivel de glucosa, a nivel de los lípidos, HDL y LDL, que son importantes cuáles suben y cuáles bajan. Sabemos que tenemos los buenos y los malos en los colesteroles, colesterol bueno. Entonces se tiende a incrementarse o mantenerse y el malo tiende a bajar con los anticonceptivos. El cambio en el peso, que es otra de las cosas que le repercute a la paciente, pues no hay tal, o sea, el incremento va de 200 a 300 gramos o 300 miligramos, gramos al año, que no es mucho. Digo, lo que pasa es que las pacientes no están acostumbradas a tener un control y un equilibrio en su alimentación. Entonces, pues suben de peso porque pues, se sienten plenas, satisfechas y tranquilas. Sí, Pero, normalmente en el ciclo menstrual la mujer cuando se acercan sus días de terminación del ciclo, se encuentra un poco congestionada, se dematicia, tiene retención de líquidos y si mal no recuerdo, con la drospirenona se evita este paso. sí, efectivamente, porque es una espironolactona y funciona como un diurético en la cual no retiene tantos líquidos como con otros hormonales. O sea, la mastalgia, la inflamación pélvica que es importante. Es más, pues se ponen un pantalón de mezclilla, me quedó Robert, y ya no le cierra cuando es la fase premenstrual. Pasa la fase premenstrual, tú sabes que retiene líquidos entre 1 o 2 litros las pacientes. Hay cefalea en la fase premenstrual a la vez. ¿Por qué? Porque hay edema también cerebral. Entonces se edematizan y sí hay un edema importante. La drosperinona, que viene de la espironolactona, que es un diurético, pues nos ayuda a eliminar esta cantidad de líquido que es importante y se mantienen estables y no hay tal proceso inflamatorio o no inflamatorio. Una parte importante, ¿no? Y el desidualizar o al controlar la fase secretora, como tú mencionabas, pues la cantidad de sangrado no es tan abundante, me imagino. Disminuye la cantidad de sangrado dependiendo. Se ha comprobado que de 20 microgramos a 30 microgramos sí hay un descenso importante en el sangrado menstrual, como con otros que sangran 7, 8 días. Aquí el sangrado tiende a disminuir de acuerdo a la cantidad de etinilestradiol que tenga la sustancia. Entonces, normalmente esto tiene 3 miligramos de drosperinona y 30 microgramos, son microgramos, ya sea 20 o 30 microgramos en las presentaciones del producto, donde les favorece a las pacientes utilizar uno u otro, dependiendo su sangrado, su congestión pélvica, su edema o lo que vayan a presentar las pacientes. Entonces, disminuye la congestión, disminuye el sangrado. Y con respecto a aquellas personas que tienen dolor, ¿les ayuda el anticonceptivo? También ¿Ayuda a quitar esas la molestias? dismenorrea, que es parte importante de la menstruación, también mejora muchísimo la dismenorrea al no haber congestión pélvica. Al no tener esa congestión pélvica, disminuye mucho la dismenorrea o el síndrome que tenemos siempre presente, el síndrome que conlleva toda la zona pélvica de la paciente y pues mejora mucho. También mejora mucho a nivel de la endometriosis, que tú sabes que puede haber poca endometriosis y mucho dolor, o muchísima endometriosis y no dolor. Entonces hay sustancias que van a ayudar a bloquear las prostaglandinas para no tener tanto dolor. Y la drosperinona, como lo mencioné, ¿por qué la mandan de 4 miligramos y ya se ha funcionado? Para pacientes diabéticas, les baja la presión arterial, les baja la glucosa, les baja el dolor pélvico, les baja el sangrado. Entonces, la drosperinona combinada ha dado mejores resultados que la drosperinona sola en cuanto a la libido en las pacientes. El deseo sexual pues se vuelve mejor. Ahora también recordar que los anticonceptivos, así por ende, también los usamos en la fase perimenopáusica o premenopáusica
para no usar, porque hablar de tratamiento de reemplazo hormonal ya les causa ciertos problemas, como lo hemos visto y tenemos problemas con las pacientes para darles el tratamiento hormonal. Si es un anticonceptivo, les va a favorecer el sentirse mejor, el tener una cantidad estrogénica adecuada, como lo hemos visto y como lo has tenido con varios ponentes. El estrógeno es parte importante con el calcio y la vitamina D para mantener el hueso en buenas condiciones de buena densidad mineral ósea. Entonces también nos ayuda los estrógenos a la parte del endotelio a nivel de los vasos sanguíneos y disminuye la frecuencia de infartos al miocardio. Entonces, ya como tú ya lo sabes, ya se quitó el black box, que es la cajita, el letrero. Entonces, pues podemos utilizar un método anticonceptivo para ese tipo de pacientes. No decirles que es un tratamiento de reemplazo de la menopausia, es un tratamiento hormonal para quitarles y es un anticonceptivo. Entonces se ha manejado y tienen buenos resultados también. Fíjate, qué importante dices esto, ¿no? Porque entonces estarían tomando medicamento. ¿Y este medicamento, cómo se toma? ¿Qué presentaciones podemos encontrar nosotros para que la gente conozca? De 21 días, normalmente son 21 días, 7 de descanso y al octavo día reiniciar el tratamiento. Son los continuos de 28 días o hay los parches que se pone cada 7 días, hay el dispositivo LARC, el implante y el dispositivo intrauterino en el cual te dura de 3 a 5 años uno o cada uno de ellos. Y otra cosa, pues también el famoso preservativo, ¿no? Que ese sí te disminuye el riesgo de transmisión de infecciones de transmisión sexual. Pero bueno, sí es importante que lleven una consejería y acudir al médico especialista y las oriente cuál es el mejor método anticonceptivo de acuerdo a su edad y lo que quiere la paciente. Porque bueno, a veces tú le puedes decir ponte el de 5 años y no se lo quieren poner. Pero bueno, es cosa que uno platique con las pacientes. Y así hablando, para que más o menos la gente conociera, tú, ¿por qué tipo de anticonceptivo te inclinas un poquito más? ¿Cómo lo encontraríamos en la farmacia? En la farmacia yo manejo mucho la combinación de etilestradiol con drosperinona y hay varios productos. El que yo más manejo es el Radiance 2030, Radiance, que es un producto, Radiance. Radiance, que es un producto que nos ayuda y nos favorece a muchos de estos que hemos platicado y la paciente lo tolera muy bien. O sea, la verdad yo lo he manejado desde los 12 hasta los 25, 30 años y la gente, y lo puedes manejar por largo tiempo, porque antes se tenía, hay que descansar. O sea, es un mito que las pacientes escuchan. Y es que tienes que descansar 2, 3 meses antes de que decidas separar. No, son métodos que son mensuales y que tienen un regreso a la función eje hipotálamo ovario inmediata al mes siguiente. O sea, Y no, son sin interrupción el manejo de este tipo de anticoncepción, como tú mencionas, el Radiance. O sea, son sustancias que podemos estar utilizando continuamente. Cuando uno se acerca a una institución de salud, hay alguien que llega y te dice, no, tienes que descontinuarlo, o la comadre o la amiga dice, descontinúalo porque tienes que descansar. Eso es mentira. Eso claro, no tiene caso porque se está llevando un ciclo que está regulando una situación hormonal en la mujer y la cual la va a tener en equilibrio durante todo el tiempo que lo esté usando. Por eso se le llama método de planificación familiar. Es un método libremente utilizado. Antes era en pareja, ahora puede ser individual, según la norma. Y esta anticoncepción, pues, es por todo el tiempo que uno desee. Siempre y claro, cuando sin ningún la paciente problema. Siempre y cuando Ah, la paciente esté en su revisión así como contigo, van y se revisan. claro, como debe ser, o sea, como cada año, pues nosotros no les pedimos que vayan cada 3 meses, cada año van y renuevan. Ahora, si no cayó, pues inmediatamente se ponen en contacto con nosotros para cambiar un método anticonceptivo. Hay gente que el dispositivo intrauterino les cae muy mal, muchos cólicos, más sangrado, y cuando tú dices va a dejar de sangrar, sangran más y tienen spotting o manchado, que esa es otra de las cosas que tenemos dentro de los anticonceptivos como lo tenemos en la drosperinona con el etinistradiol, donde este tipo de spotting o manchado también los evitamos. Entonces, pues Y, hay varias cosas buenas que tienen los
anticonceptivos hormonales, orales. Qué bien. ¿Qué le recomendarías a toda la gente que nos escucha, principalmente a la gente joven que pudiera estar escuchándonos, sobre este método de planificación? Primero, que acudan a su médico para que hagan su valoración de que no tengan ninguna patología agregada, porque a veces te encuentras con sorpresas, ¿no? Que tienen algún problema los pacientes. Entonces, el tratamiento, por ejemplo, del endometriosis, se ha visto que ahora en mujeres jóvenes aparece y es un porcentaje alto, no es bajo. El no embarazo también es un porcentaje alto. Entonces, pues sí hay que acudir con el médico para que les dé la consejería anticonceptiva adecuada y les proporcione o les dé el método adecuado, el que tu criterio como profesional de la salud es el adecuado para esa paciente. O sea, yo no voy a mandar algo que no quieran ponerse las pacientes. Hay gente que no se quiere tomar pastillas. Y bueno, ahora también estamos con el paso hepático, ¿no? Que bueno, se metabolizan a través de la vía hepática. Entonces hoy están los transdérmicos, que en México pues no tenemos los transdérmicos en los parches, tenemos más los geles para el tratamiento de reemplazo de la menopausia. Y aquí pues nada más tenemos solamente un parche para, como anticonceptivo, que también libera las sustancias que nada más saltándose del paso hepático. Entonces, como el anillo, otro de los métodos anticonceptivos. Pero la verdad, el etilenoestradiol combinado con la drosperinona, por eso tanta de la industria farmacéutica hay muchos métodos anticonceptivos con esta dosis que se han copiado con estos medicamentos de combinados. Esta combinación de dos sustancias que son muy buenas para la salud y una parte muy importante, algo que tú mencionaste, muy importante, acércate al profesional de la salud. ¿Por qué? Porque hay lugares con las amigas, con las comadres, con la vecina o cuando llegan a una farmacia, a una línea comercial de medicamentos que pues el del mostrador te va a recetar lo que quiera y no es un profesional de la salud. Recuérdenlo. Ustedes tienen que acercarse con un profesional de la salud, como el doctor Luis Velasco Pérez, para que sean bien atendidas y tengan una indicación asertiva en cuanto a su método de planificación familiar. Así debe ser, o sea, no, el de la farmacia ¿cuál es la que no se ha vendido tal? Y pues esta es la buena, ¿no? No, pues no es esa. ¿O por qué le va a dar pues tenemos muchas progestinas, o sea, y cada progestina tiene su indicación específica. La drospirenona se ajusta más a todos los medicamentos que tiene ciertas características importantes para que los consuma la paciente. Entonces, así es, mi querido Roberto, que en realidad, quién sabe, el que nos dedicamos a estudiar y ver toda la problemática que tiene la paciente, desde que las pacientes se envejecen con nosotros, Robert, Así es. van creciendo y van hasta que llegan a su menopausia, a su climaterio, osteoporosis, y ahí van con nosotros. Entonces, pues recomendarles lo mejor para ellas, porque siempre nosotros no vamos a perjudicar a nuestras pacientes, las vamos a tratar de que mejore su calidad de vida y que no se metan en problemas como son las muchachas. Imagínate a los 12, 13 años estar embarazadas, pues yo creo que no es una mala atención que tienen ellas, pero por no acudir con la gente que sabe de esto y sabe manejar sus métodos anticonceptivos y que se vayan contentas de una consulta, ¿verdad? Así es. ¿Dónde te podemos localizar, Lusto? Estoy en el hospital Vite Médica, está Sí, en la Avenida Paseo La Reforma número 19, en el sexto piso. Ahí me pueden localizar y pues te mandé los teléfonos y la dirección si lo quieren poner en la pantalla y te mandé los teléfonos del consultorio así es. y te mandé el correo electrónico. Cualquier Así es. duda que El tengan, correo electrónico es de rlvelasco@yahoo.com y sus teléfonos son el 55 50 86 32 27. Claro, yo se lo paso a Alex para que lo ponga ahí en un espacio para que sepan el contacto tuyo. muy bien, mi querido Robert.
José Luis, muchísimas gracias por haber aceptado el poder platicar de esto. Ya nos mencionaste Radiance, que es lo que tú manejas, y pues que la gente lo conozca y sepa que la anticoncepción hormonal o la anticoncepción moderna está detallada y sumamente dirigida al beneficio de la paciente con con los mejores sustancias que hay en el mercado y con muchos estudios y regulaciones por medio de las empresas farmacéuticas. Si nos has escuchado, te invitamos a que te suscribas a este canal de YouTube, que te puedas conectar por medio de Facebook o en Spotify a Entre Amigos con el Doctor Córdoba, para que todos los martes te esté llegando este tipo de información de gente muy profesional que está constantemente actualizándose para tener los últimos detalles en salud para todos ustedes. Muchas gracias, Roberto, por la invitación. Gracias a Gracias tu al auditorio. Gracias a Voces Comunicación que nos hace este enlace hasta la Ciudad de México por medio de Zoom. Gracias a Alex Rivera, que es el que llevando toda la transmisión. Y gracias a todos ustedes por conectarse. Nos despedimos y nos vemos el próximo martes. Hasta Hasta pronto. luego. Bye. Entre amigos, acompáñanos en nuestro próximo capítulo y síguenos a través de nuestras redes sociales. Entre amigos, una producción de Voces Comunicación.